Hola clase, en este vídeo vamos a repasar los contenidos trabajados durante nuestra clase sobre hominización. Pero antes de explicar nuestro origen, el de la especie Homo sapiens, debemos ver el origen de todas las especies. Hay dos grandes grupos de teorías que intentan explicarlo. Las teorías fijistas que podéis ver dentro del círculo morado y en la parte inferior a este las teorías evolucionistas. Las teorías fijistas hoy están descartadas y rechazadas. Las teorías fijistas defendían que las especies habían sido creadas tal y como se conocen, como podéis verlas hoy en día. Dios las había creado así. Pero se enfrentaron a un problema. No pudieron explicar, por ejemplo, los fósiles, los restos de cráneo que se encontraron similares a los nuestros, pero con algunos cambios, así como tampoco pudieron explicar correctamente el encontrar otros animales extintos, por ejemplo los dinosaurios. Frente a esto surgen las teorías evolucionistas. Estas defienden que las especies eran resultado de cambios en otras especies anteriores. Destacamos el darwinismo, ya visto en clase. El nombre viene de Charles Darwin, su creador, que afirmaba que las diferencias dentro de las especies eran algo normal, pero que solamente podían sobrevivir las que mejor se adaptaran al medio. Por ejemplo, aquí vemos 3 grupos de jirafas con cuellos de diferente tamaño. Cuando hubiera una sequía, solamente iban a poder sobrevivir las de cuellos más largos, porque podían comer desde las ramas que estaban más altas a las más bajas. En cambio, las otras se extinguirían. Esta idea era la llamada selección natural, pero no explicaba cómo se producían los cambios. Esto lo hizo más tarde la teoría neodarwinista, que es la que hoy en día está vigente, la que se defiende, que explica que los cambios son naturales, que de un espécimen puede surgir otro con algún cambio, pero a esto se añade que debe de estar bien adaptado al medio o si no se extinguirá, como vimos en clase con un tigre que tiene que cazar y sea blanco. Si está en mitad de la selva lo verán y este acabará muriendo porque no encuentra comida. Los cambios son naturales, pero, eso es lo que hemos dicho, mutación genética, pero debe de adaptarse al medio. Si no, desaparecerá. Esto es la selección natural. El Homo sapiens no es ajeno a esas mutaciones genéticas o cambios, sino al contrario, es lo que lo ha creado. Pero debía de adaptarse al medio, es decir, la selección natural. Si no, no estaríamos aquí, hubiéramos muerto. El conjunto de esos cambios que llevaron a la evolución desde los primates hasta lo que somos hoy en día se llama hominización, que también lo vimos en clase. Podemos ver cómo antes de nosotros esos cambios se dieron en los mamíferos, que permitieron la fabricación de leche y poder criar mejor a sus crías, retoños, como algunos de estos mamíferos cambió y logró sobrevivir adaptándose a los árboles, son los primates, y como algunos de estos primates vivieron cambios, mutaciones, formando lo que se llaman hominoideos, que se desplazan en estos árboles pero colgándose. Algunos de estos hominoideos bajaron a los árboles. Todos esos cambios formaron lo que se llaman los homínidos, dentro de los cuales estamos nosotros. Bajamos de los árboles y nos desplazamos sobre 2 piernas, no sobre 4 ni balanceándonos, sobre los brazos. Y dentro de todos estos homínidos surgieron los hombres, que se les llama a aquellas especies que son capaces de crear herramientas. Vamos a centrarnos en los cambios que han llevado hasta nosotros, los últimos, desde los homínidos hasta nuestra especie, el Homo sapiens. Lo primero, el primer cambio es caminar erguido, de pie, se llama bipedismo. ¿Por qué ese cambio se dio? Es algo natural, son las mutaciones que ya hemos dicho, pero ¿por qué lograron sobrevivir? Pues porque en ese lugar, que era África, desaparecen las selvas, mayor dificultad para desplazarse
con los brazos y en cambio cuando estamos en la sabana, que son una superficie de hierbas, es más fácil desplazarse andando. Y además podemos ver si alguien nos quiere atacar. Si alguien nos quiere atacar, podemos correr a salvarnos a los escasos árboles que hay. Esto surgió en África. Pero ponerse de pie supone muchos cambios que vimos también en clase. Este bipedismo supuso cambios desde el foramen magnum que tocamos en los cráneos que trabajamos en clase hasta los cambios en las piernas. Vamos a verlos rápidamente. El foramen magnum se desplazó. Lo primero explicar qué era el foramen magnum. Era la unión de la columna con nuestro cráneo. Al ponernos de pie ya no se podía sujetar en la parte de atrás del cráneo, sino estaremos siempre mirando el techo. El aire nos comerían, así que se tuvo que trasladar a la parte inferior del cráneo. Espero que os acordarais de tocarlo y lo miramos muchas veces en clase. En el Homo habilis, en el Homo sapiens, en el Erectus, en todos. La columna también tuvo que cambiar. Se hace más curvada. Esta es la culpa de que hoy nos duela tanto la espalda a los humanos, el lumbago que tanto se quejan los padres como yo. También otra consecuencia es que se tuvo que hacer más pequeño una parte de nuestra cadera, esa parte por la que nacemos, así que es algo más complicado en nuestro nacimiento. Otro cambio fue en las extremidades, por ejemplo incluso en la planta de los pies. Como podéis ver en la parte inferior, el dedo ya no sirve el dedo de los pies para sujetar cosas, pero sí podemos andar sin chocar por culpa suya e ir rápidamente. También se produjeron cambios en las manos, que también los vimos. Ese cambio más destacado es el pulgar, que nos permite coger cosas para hacer instrumentos. Ahora que tenemos la mano libre, podemos coger cosas y también fabricar instrumentos con ellas. Otro aspecto importante que vimos cuando estuvimos jugando con los diferentes cráneos en clase fue cómo cambió nuestra dentición y mandíbula, la parte de la boca. Podéis ver aquí mismo lo que vimos en clase, en la imagen de la parte inferior, cómo pasa de ser una mandíbula, unos dientes, en forma de U a una forma en V, como la que tenéis vosotros. También los caninos en la parte superior, los dientes que sobresalen, se van haciendo cada vez más pequeños. Y por último, acabar diciendo que los músculos de la mandíbula se van a hacer más pequeños. Ya no hace falta la cresta sagital, porque nuestra mandíbula es más pequeña, así que no es necesario para poder moverla. Pero el cambio más importante lo vemos a continuación, de las cabezas. Cambio en el cráneo. Los cráneos crecieron desde en torno a 400 centímetros cúbicos hasta en torno a los 1500-1400 centímetros de nuestra especie actual, que es el cambio más destacado en los cráneos, en las caras. Pero no será el único cambio. Ya vimos la cresta sagital que dijimos que se ve en la parte superior, de los cráneos, que servían para sujetar los músculos que movían la mandíbula, los torus supraorbitali o el toro, que era la parte superior a los ojos, que sobresalían. También como la frente poco a poco va surgiendo hasta el Homo sapiens, que es el único que tiene esa frente plana tan grande. Las caras se van haciendo cada vez menos salientes. Pero el cambio más destacado, repito, fue el aumento del tamaño de nuestro cerebro.